Ahí está. El concepto de función. La verdad es que es el concepto, bueno, uno de los conceptos más importantes en matemáticas, de los más, populares, de los más usados, útiles, lo utilizamos en todas o casi todas las áreas de matemáticas, ramas de las matemáticas, en las ciencias, el concepto de función. Y ustedes no están tan ajenos a ese concepto, no están, lo han venido trabajando desde Mate 1, Mate 2, de una manera muy sencilla. Pero en este semestre vamos como a concretarlo y a darle más forma, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a explicar qué es una función. Y voy leyendo algunos detalles, pero también explicando. Dice, en matemáticas, cuando el valor de una magnitud depende de otra, decimos que la primera está en función de la otra. Y fue el físico y matemático suizo Leonhard Euler, algunos lo pronuncian como Euler también, quien introdujo la noción de función matemática, refiriéndose a ella como f de x. Ese simbolito es f de función, y los paréntesis en la x va a simbolizar una función que depende de la variable x. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Dice, piensa, número 1, ¿de qué depende la longitud de una circunferencia? Ahí a lo que me refiero es a su perímetro. ¿De qué depende ese perímetro de la circunferencia? Número 2, ¿de qué depende la cantidad de lluvia recogida en un recipiente durante una hora? Es decir, si uno coloca un recipiente, ¿no?, en un patio, en una área libre, y ese recipiente tiene unas líneas, bien colocadas que me permiten medir, ¿verdad?, cuánta agua se acumuló en una hora. ¿De qué crees que dependerá que tenga bastante agua, un volumen, un cierto volumen u otro? Número 3, ¿de qué depende la distancia recorrida durante un minuto por un móvil que sigue un movimiento rectilíneo uniforme? ¿De qué dependerá esa distancia que recorrió? Número 4, ¿de qué depende el precio de la factura de la luz de tu casa? ¿No? ¿De qué depende? Dice, son ejemplos de tu día a día en los que se establecen relaciones entre distintas magnitudes. Eso es muy importante. Aquí vemos variables que dependen de otras, ¿no? Muy bien, dice así, la longitud L de una circunferencia depende del radio R. Recuerda que la longitud es igual a 2πr, o el perímetro de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. Entonces ahí vemos claro cómo esa longitud o perímetro depende del radio. 2. La cantidad de lluvia recogida durante una hora en el recipiente depende de la intensidad con la que caiga la misma. Y esta se suele medir en litros por metro cuadrado. Asombroso. Entonces, depende cómo sea la intensidad con que llovió una brisita, ¿no? Una lluvia, fina, tal vez acumulará muy poquitos litros, ¿no?, por metro cuadrado, a diferencia de que si cae un aguacero de esos tremendos, la intensidad, con la que cae, pues es
de lo que depende, ¿no? Lo que vamos a acumular. 3. La distancia recorrida durante 1 minuto por el móvil puede ser un carrito de control remoto, puede ser un carro real, depende de la velocidad que lleve. Recuerda que la distancia S es igual a velocidad por tiempo, de una de tus fórmulas que seguro aprendiste en física, ¿no? Número 4, y finalmente el precio de la factura de la luz depende al menos de la cantidad de energía consumida. El número de kilowatts, ¿no? Que tú consumes. Claro, ahí sabemos algo, hay una dependencia muy importante porque ese precio va a variar, ¿no? No sé, en tu recibo, en el mío es si ese recibo, si yo consumo cierta cantidad, me tienen un precio, y si yo consumo mucho más de una cantidad que te ponen otro precio. Bueno, entonces aquí vemos 4 ejemplos muy claros de la dependencia de una variable con respecto a otra, ¿no? El perímetro depende del radio, la cantidad de lluvia recogida depende de la intensidad, la distancia depende de la velocidad y el precio de la luz de lo que consumimos. Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. Dice, observa que en los ejemplos anteriores existe una variable independiente. Ya dijimos, ¿no? El radio de la circunferencia, la intensidad con la que cae la lluvia, la velocidad del móvil o la cantidad de energía consumida en nuestros ejemplos. Y hay una variable dependiente que es función, de valores del valor o valores de los anteriores. Decimos en México, está en función, ¿no? Del valor anterior. La longitud de la circunferencia, la cantidad de lluvia, la distancia recorrida, el precio final de la factura, todos ellos son variables dependientes que están en función de los valores independientes. Para expresar matemáticamente la dependencia entre variables y poder así describir fenómenos reales, utilizamos las funciones. ¡Ah! Asombroso. Ahora, con esto estamos estableciendo esta idea de función. Es una forma de expresar matemáticamente cómo dependen las variables unas de otras. Esa es una función, como en palabras sencillas, no formales. Ahorita vamos a formalizar más el concepto, pero si alguien te topa en la calle y te pregunta sobre qué es una función, uno puede, con palabras muy sencillas, decir, bueno, es la forma de expresar matemáticamente cómo unas variables dependen de otras. Y este concepto de función está en nuestra vida por todos lados, como estos ejemplos, ¿no? Pero también tú puedes encontrarlo en la cocina, en el trabajo, en la salud, en, en, en esta contingencia en la que estamos. Todo el tiempo observamos funciones, ¿no? Muy bien, pasamos a otra lámina. Esta está más visual. Qué padre, ¿no? Mira, otra forma de ver una función es como una maquinita como esas, una maquinita bien padre, donde entra en este caso está entrando R igual a 5 centímetros, un radio, adentro calcula, hace un proceso y te devuelve otra variable. Como quien dice, el producto final depende de la materia prima que entre, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito lo que es la función de manera visual.
como una maquinita. Vamos a ver cómo lo explicamos. Dice, conceptualmente, puedes pensar que una función es una especie de máquina transformadora que a partir de una variable de entrada ofrece una salida única determinada, un único producto. Así, en nuestro ejemplo de la longitud de la circunferencia, cuando la función recibe el valor del radio R, que es la variable independiente, la máquina nos devuelve el valor de la longitud L, la variable dependiente. Fantástico, fantástico. Seguimos avanzando. Definición. Ahora sí viene algo más formal, más matemático, pero por eso quise primero colocar las ideas así como muy sencillas, muy visuales, para que te sea familiar, ¿no? Para que no te pierdas. Dice, de manera general, una función, también conocida en ocasiones como aplicación o mapeo, esas palabritas, aplicación o mapeo, son nombres que tal vez en la universidad, dependiendo la carrera que escojas, vas a manejar también. Pero la manera más común de nombrar esto que vamos a trabajar es función. Entonces, es una regla entre dos conjuntos, A y B, de manera que a cada elemento del conjunto A, que es el conjunto original de partida, le corresponde un único, fíjate ahí en negritas puse un único elemento del conjunto B. Esa es la definición formal. Esa es, de alguna manera, la definición formal en matemáticas que uno debe tener y uno debe irla entendiendo poco a poco. Las otras que comentamos, la de la maquinita, es como una manera informal de expresar la idea, ¿no? De función. Pero bueno, ahorita vamos a visualizarla mejor. Dice, matemáticamente se suele expresar F que va del conjunto A al conjunto B. Y, ¿qué más? Déjenme ir por mi puntero láser. Ah, sí, está bien. Y entonces a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. Este elemento del conjunto B es como la variable dependiente, que es igual a F de A. Dice A es un elemento cualquiera del conjunto inicial A y B es un elemento del conjunto final B, resultante de aplicar sobre A la función concreta F. Ah, excelente. Pasamos a otra lámina. Esta es como importante porque nos da la definición formal de función, pero vamos a explicarla más. Miren, aquí tenemos dos conjuntos para aplicar nuestra definición. Ahora, fíjate que los conjuntos no necesariamente deben ser números, numéricos, ¿sale? No necesariamente deben ser numéricos. Por ejemplo, en nuestro conjunto A, pues aquí tenemos una niña pequeña, aquí tenemos un CCHero, aquí tenemos una profesora, y aquí tenemos a pues alguna persona quizá que labore en la parte, administrativa del CCH, ¿no? Poco panzoncito. Muy bien, y observa en el conjunto B, ese sí es numérico, pero en particular nos está poniendo los pesos, ¿no? Entonces, mira, fíjate que la función es esta maquinita que lo que hace es toma una persona y te devuelve el peso de la persona.
Entonces, por ejemplo, toma a la maestra de CCH y dice que pesa 64 kilos, toma un CCHero, ¿no? Y te da 72 kilos, toma al administrativo y pesa 103 kilos, toma a la niña y son 19 kilos. Observa que, el concepto de función decía que en negritas, vamos a regresarnos, en la lámina dice que a cada conjunto A le corresponde un único, aquí está un único elemento del conjunto B. ¿Cómo decimos eso, profe? Bueno, lo explicamos en este dibujito, como si yo tomo a este señor gordito, no me va a entregar la función 2 pesos diferentes para él. De tal manera que cuando digamos, ¿cuál es el peso del señor? Ah, pues son 2 posibilidades, 3 posibilidades. No, nos entrega un único. Entonces, ahí es donde yo quiero que vayas comprendiendo esta idea, ¿no? Todos los elementos del conjunto A le corresponden del otro lado uno solo, un único. No se vale que a la maestra le correspondan 2 pesos, 2 valores en el conjunto B, o a la niña le correspondan 2 valores. Eso ya no sería función. Bueno, vamos a más ejemplos. Dice, en nuestra imagen el conjunto A está formado por personas y el conjunto B está formado por pesos. La función F, representada por la máquina en el centro, es la encargada de asociar a cada persona a su peso. Además, en la definición anterior llamábamos A cada elemento del conjunto inicial y B a cada elemento del conjunto final. El valor de B se obtiene aplicando la regla F, que es peso de la persona al elemento A. Ok, pregunta, ¿se te ocurre qué aparato de tu día a día podría representar en este caso el funcionamiento de la máquina? Pues claro, ¿verdad? La báscula. La báscula de alguna manera nos da nos devuelve esto y le asocia a cada persona que se sube, que sería del conjunto A, un valor numérico. La báscula te entregaría que sería el valor del conjunto B. Y no te pone 2 valores, te pone uno solo. Muy bien, seguimos. Fíjate, aquí tengo otro ejemplo. Una función que relacione un conjunto A formado por personas con un conjunto B formado por colores. A través de la regla, a cada persona su color de ojos. Ahora tengo 2 conjuntos y no son numéricos. Eso es para quitarnos la idea de que las funciones solo tienen que ver con números o con a fuerza son números, pues la verdad es que no. Aquí tengo un ejemplo de una función que lo que está asociando es el color de ojos. Toma a la persona y te dice qué color de ojos tiene. Por ejemplo, la niña pequeñita, azules, el administrativo verdes, el CCHero negros, la maestra de color marrón. Y te darás cuenta que es función porque no está asociando, está bien claro que el color de ojos no es que tú tengas verdes y rojos, a menos que pongas pupilentes, pero en la realidad, uno solo tiene un color de ojos, ¿no? No le cambian a cada hora los colores. Muy bien, veamos otro ejemplo. Este sí es numérico. Este sí tiene a 2 conjuntos, números, ¿no? Aquí nada más, déjame ocultar esta para que podamos ver bien toda la lámina. Listo. Ok, entonces dice aquí una función que relaciona el conjunto A formado por los números naturales. Amigo, recordarás tú que los números naturales son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así. Números que son positivos, números que son enteros, ¿no? Y positivos. Esos son los números naturales. Dice, ay, perdón. Córtale, edítale. Salud. Gracias. Así. Y el conjunto B va a ser un subconjunto de los números reales. ¿Cuáles son los reales? En Mate 1 estudiaste un poco de eso. Pues son números que puedes ya expresar hasta en su forma decimal, ¿no? Los hay racionales, están los irracionales, como el número pi. Perdón, porque ahora sí con el friecito de la mañana de repente me da alergia. Bueno, continuamos. Ahí va. Entonces, esta función, fíjate, aquí ya estoy usando como símbolos importantes. Está los números naturales que va hacia los números reales. Y a cada valor natural, n, le corresponde un valor lleno que está en función de ese n. ¿Cuál sería la regla de correspondencia? Fíjate esa palabrita que estoy poniendo. La regla de correspondencia es lo que tú conoces como la fórmula, ¿no? Cuando en la primaria decías, maestro, ¿cuál es la fórmula para calcular esto? Ah, pues en este contexto de funciones le llamamos a eso la regla de correspondencia. Dice así, al elemento 1 le correspondería y igual a la raíz cuadrada de 1. Y al elemento n igual a 2 le correspondería y igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces aquí vemos el mapeo. Recuerda que así también se le llama una función. Aquí vemos cómo se va asociando del conjunto A un único elemento del conjunto B. La función aquí es la raíz cuadrada, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos teniendo diferentes ejemplos de funciones. Dice, es importante que te percates de que no todas las relaciones entre variables pueden ser consideradas funciones. Es decir, no siempre que tengo un conjunto A y un conjunto B y hago así las flechitas, no a fuerzas sí deben de ser funciones. Para que lo sean, a cada valor del conjunto A le tiene que corresponder un único valor del conjunto final B. Esta es la palabra clave. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero esa es la idea clave para que sea función. Dice, aunque un valor del conjunto B puede estar asociado a varios valores del conjunto A. Vamos a verlo. Aquí del lado izquierdo, con una palomita verde, pongo lo que es, sí es una función, y del lado derecho pongo lo que no sería una función. Mira, por ejemplo, aquí la función va a ser, o bueno, la relación va a ser a cada persona le asocio su altura. Entonces, a la maestra 1,80, es alta la maestra, al CCHero 1,72, el administrativo, fíjate que también le cayó 1,80 y a la niña le cayó 1,12. Entonces, oiga, profe, pero no que es único, sí, pero mira, aquí sucede una cosa interesante, que cada persona solo le corresponde un valor del lado derecho. Es decir, yo no tengo dos alturas. Yo no mido 1,70 y 1,80 y luego de repente en la mañana otra vez chaparrito, ¿no? Siempre me corresponde una altura, pero observa que es, y esto es función porque solo le toca a uno, pero observa que en el conjunto B, pues el 1,80 correspondió al gordito y a la maestra, pero ahí no hay problema. El problema es, por ejemplo, del lado derecho, que dice a cada altura,
Ahora el conjunto A es un conjunto de números y el conjunto B es un conjunto de personas y la función sería o la relación sería a cada altura lo asocio con las personas que miden. Entonces, mira, el 1,72, pues busco una persona y se lo asocio y, pues es este. Pero el 1,80 va a caer a 2 personas. Aquí ya hay un problema y por eso no es función, porque en el conjunto B, que es a donde llega mi mapeo, a donde llega mi función, a un elemento del conjunto A, que es el 1,80, le corresponden 2 en lugar de 1. Eso ya no es función. Ya no es. Por eso aquí lleva un tache. Y ahí lo interesante es que uno por eso debe tener claro quién es el conjunto A y quién es el B, porque al cambiarlos de posición, lo que antes era función, ahora ya no lo es. Eso es importante. Entonces hay que checar bien quién es el conjunto A que va a recibir un nombre especial y quién es el conjunto B. ¿Y quién es el conjunto B? Fantástico. Y a esto nos referimos con que le corresponda a un único, ¿no? Que no sea que este elemento viaje y en el B le toquen 2. Eso no puede pasar. Lo que sí puede pasar, repito, es que a la A llegue aquí y el A vuelva a llegar a uno mismo. Eso sí pasa. Eso sí puede pasar. Muy bien. No todas las relaciones son funciones. En una función, a cada elemento de B pueden llegar varias flechas de A. Eso sí puede pasar. Pero de un elemento de A no pueden salir varias flechas. Así, dada una correspondencia que sea una función, ilustración izquierda, la correspondencia inversa, que es la de la derecha, no tiene por qué serlo, también no tiene por qué ser función. Dominio e imagen. Dice, el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Es decir, lo que puede entrar en la función, en la maquinita. Imagínate una máquina que produce algo y no le puedes meter cualquier cosa, ¿no? Se descompone. Entonces uno tiene que meter justo lo que puede ir. Eso sería el dominio de la función. De acuerdo a la definición anterior de función matemática, el dominio es el conjunto original, el conjunto A o inicial de la misma. Normalmente se denota de esta manera, miren, dominio de F, dom subíndice F o simplemente D de dominio. Entonces, aquí estamos ya usando unos conceptos o elementos importantes de la función. Me regreso. En este caso, el dominio sería ¿no? El dominio sería el conjunto de personas. Puede ser el conjunto de personas del CCH, ¿no? Incluyendo alumnos, administrativos, docentes y un que otro niño que se acordarán de repente andaba corriendo por ahí. Ok, ese es el dominio, el conjunto A. Y está restringido a lo que puede entrar en la función, ¿no? Lo que puede entrar. Sale pues. Así, por ejemplo, el dominio de la función anterior que relacionaba a cada persona con su color de ojos es el conjunto formado por personas y el dominio de la función que relacionaba los números naturales con su raíz cuadrada es precisamente el conjunto de números naturales. Ahora, otro conjunto, dice, el conjunto imagen, también llamado rango, recorrido o simplemente imagen de una función. Es el conjunto de valores
que toma la variable dependiente, es decir, lo que sale de la función. Normalmente se denota por im f, im subíndice f o simplemente r de rango. Esta r es de eso, rango. Bueno. Déjenme, aquí vienen otras cosas que voy a abordar hasta la siguiente, para pues no crear tantas cosas el día de hoy, ¿no? El día de hoy no creo que nos podemos quedar con qué es una función, su definición formal y que a cada elemento del dominio le corresponde un único del conjunto imagen, rango recorrido, qué es un dominio y diferentes ejemplos de funciones. Creo que nos podemos quedar hasta ahí. Ahí está. Nos faltan solo algunos detallitos más, pero antes de continuar, porque como vienen más cosas, más puntos, pues con estos conceptos creo que sería importante quedarnos hasta el día de hoy. Regreso nada más a algunas láminas anteriores, pues para explicar un poquito lo del dominio y lo de la imagen. Por ejemplo, en esta lámina, el dominio es el conjunto de personas. Parece que aquí no hay restricción más que, pues, que sea un conjunto de personas. Y van a entrar por esa maquinita. Pero la imagen es un subconjunto de todos los colores. Fíjate que no son todos los colores, porque, por ejemplo, hay colores que nunca van a llegar o no vienen del color de los ojos de una persona, ¿no? Por ejemplo, a ver qué color se me ocurre. Un color plateado, ¿no? Pues no hay una persona que tenga ese color de ojos. O un color verde fosforiloco. Tampoco viene de una persona. Entonces, acá el conjunto B, que abarcaría todos los colores, va a tener adentro la imagen, que solo es pues, un conjunto pequeñito, ponle en este caso, un conjunto pequeñito de colores determinados, donde casi caemos toda la mayoría de las personas, ¿no? Observa que esto sí es función y que pudiera haber personas o muchas personas que caigamos en el color negro de ojos y sigue siendo función. Aunque varios del conjunto A lleguen y caigan en el negro, sigue siendo una función. Lo que no se vale es que una persona tenga dos colores, ¿no? Eso no se valdría. Digo, sin estar pensando en que uno puede ponerse pupilentes y eso, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que yo quiero resaltar es la imagen o rango va a ser un subconjunto o un conjunto pequeñito del de acá, ¿no? No a fuerza abarco todos los colores, no todos. Entonces, la imagen solo va a ser esos colorcitos que sí provienen de un color. Un rojo, por ejemplo, creo que no hay personas con eso. Muy bien. Espero que los conceptos que revisamos el día de hoy hayan quedado claros para ti. Veamos. Creo que entonces sí tengo tiempo para terminar de ver la última lámina. A ver esta. Ajá, sí voy a tratar de terminar. Estoy en el último tiempo. Dice, la imagen de la función que relacionaba a cada persona con su color de ojos
Es el conjunto formado por los colores de ojos que realmente tienen las personas del dominio. Además, decimos que cada color de ojos concreto del conjunto imagen es la imagen de uno o varios elementos del dominio. Por ejemplo, el negro corresponde a uno o varios elementos del dominio. Así, el azul es la imagen de nuestra pequeña amiga Sofía, el verde es la imagen de Carlos, el oficinista grandulón que parece no prestar demasiada atención a su dieta, el negro es la imagen de Roberto, el profe de física de camiseta verde, y finalmente el marrón es la imagen de Rosa, la directora del instituto en el que trabaja Roberto, vestida también de verde. Ahí está. Ahí, este es el de peso. Dominio imagen. La imagen de la función que relacionaba los números naturales con su raíz cuadrada es el subconjunto de los números reales, que resulta de aplicar a cada número natural su raíz cuadrada. Decimos que cada número real del conjunto imagen es la imagen de un número natural. Así el 1, que raíz cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 1, es la imagen de 1. Raíz cuadrada de 2 es la imagen del 2. Raíz cuadrada de 3 es la imagen del 3. Es decir, esos numeritos se les llama la imagen de quien viene, ¿no? De los que vienen. Como en este, el 72 es la imagen del chavo de playera verde. 64 es la imagen de la muchacha. Muy bien, a eso se refiere esto. Es una función que relaciona el conjunto A formado por los números. Bueno, este es el ejemplo que ya habíamos puesto. Dice así: el rango o imagen depende del dominio, pero nosotros definimos el dominio cuando definimos la función. No tendría sentido aplicar la función del color de ojos vista anteriormente sobre figuras geométricas o sobre frutas y hortalizas. El dominio debe ser a fuerzas un conjunto de personas. El codominio, una cosa más, también conocido como contradominio, es el conjunto final o de llegada para el que se define la función, es decir, lo que podría salir de una función. Normalmente se denota por codf o simplemente f. Bueno, aquí, para que ustedes me entiendan, tengo este. Miren, era lo que yo les decía. El verde es el dominio. El azul más fuerte es la imagen, que piensen en el color de ojos. Solo son como 4 o 5 colores de ojos diferentes en todas las personas del planeta. Y el codominio, imagínate que es el conjunto de todos los colores, de todos los colores que hay. Pues hay colores como el rojo que, pues, ¿de qué persona viene? No, pues eso no hay. Entonces el codominio es como un conjunto más grande, ¿no? Un conjunto que contiene todos los colores o todas las posibilidades. Mientras que la imagen es exactamente el conjunto donde están todos los valores a los que llegó la función. Ahí lo decimos en palabras. Dice, en la ilustración tenemos una función cuyo conjunto imagen es un conjunto del codominio. Así, llamamos dominio en verde al conjunto de valores que pueden entrar en una función. Llamamos codominio, que es en azul claro, al conjunto de valores que podrían salir de una función. Y llamamos imagen en azul oscuro al conjunto de valores que realmente salen de una función. Entonces el codominio es el que podrían, a veces coincide el codominio con la imagen, a veces le atinamos y efectivamente son lo mismo. Listo, se acabó entonces en medio tiempo. Entonces, el día de hoy hemos revisado el concepto de función y sus elementos. Profe, ¿cuáles son esos elementos?
pues los elementos de una función son su dominio, su imagen, su codominio, ¿no? Que son las cosas y su regla de correspondencia, porque a veces podemos dar la regla de correspondencia que es la fórmula. Muy bien, hasta ahí terminamos.